Si usted o un familiar suyo tiene un reporte en radiografía de una deformidad tipo CAM o pincer compatible con pinzamiento femoroacetabular, o tiene un reporte en resonancia de daño del labrum o de la unión condrolabral, o presenta dolor en la ingle con algunos movimientos de la cadera, este video le puede interesar. La articulación de la cadera se compone básicamente en su parte ósea de dos huesos. Primero de la pelvis, que es el hueso de la cintura, el cual contiene una cavidad que aloja una esfera que corresponde a la parte proximal del fémur, el cual es el hueso del muslo. Entre estas dos estructuras se produce un espacio virtual que está recubierto por cartílago, aquí representado en color azul, y que tiene baja fricción para evitar el desgaste de la articulación con el tiempo. Esta articulación nos permite movimientos en amplios rangos y en diferentes direcciones, entre ellos flexión cuando estamos sentados, extensión cuando estamos corriendo o caminando, abducción cuando abrimos la pierna, aducción cuando cruzamos las piernas, o rotación interna y rotación externa cuando hacemos movimientos rotacionales, como por ejemplo en la práctica de algunos deportes. Para que esta articulación funcione de manera adecuada se requiere una estructura y una forma específica. Cuando esa forma específica no está presente, entonces se producen algunos conflictos en la cadera que vamos a explicar más adelante en este video. Esta es una fotografía real de una cadera humana luxada, en donde se puede observar claramente el fémur, que es la esfera, y el acetábulo, que es la concavidad. Sobre este hueso se ve una capa de tejido altamente especializado denominada cartílago, que tiene un coeficiente de fricción mínimo, es decir, es una estructura muy lisa que hace que cuando estas dos estructuras entran en contacto no se produzca un desgaste, esto con el fin de lograr que la cadera dure para toda la vida. En esta otra fotografía se observa claramente una cadera no luxada, en donde se puede ver cómo todo el borde de la copa de la pelvis, es decir, el acetábulo de esa concavidad, tiene una estructura también especializada llamada labrum, que es diferente al cartílago y que tiene como funciones, entre otras, aumentar la profundidad de la cadera para mejorar la estabilidad, favorecer el flujo de líquido sinovial dentro de la articulación para mantenerla lubricada, absorber los impactos y además mantener la presión negativa dentro de la cadera para disminuir la inestabilidad. Para que la cadera funcione adecuadamente se requiere que la forma de la cabeza femoral y la forma del acetábulo, que es la copa, tengan unas características determinadas. De esta manera, el cartílago representado en púrpura y el labrum representado en amarillo no sufren daño. Sin embargo, algunos pacientes con deformidades en el fémur o en el acetábulo, es decir, en la pelvis o en el hueso del muslo, presentan un conflicto mecánico en la medida en que hacen flexión o rotaciones de la cadera, esto debido a la deformidad que allí se presenta. Existen dos tipos de pinzamiento femoroacetabular principalmente. El tipo CAM, que es el que se ve representado en el video, en donde hay una deformidad por debajo de la esfera, lo que hace que se ocurra un bloqueo durante la flexión y la rotación de la cadera hacia adentro, rotación interna. Y el otro tipo, que es el pinzamiento tipo pincer, donde la copa o el acetábulo o la concavidad de la pelvis tiene una proyección de hueso mayor a la normal, lo cual limita el movimiento en una manera similar, pero producen en general daños distintos. Hay un tercer tipo de pinzamiento de reciente descripción denominado el pinzamiento subespina, y la espina ilíaca anteroinferior es una estructura que todos tenemos, pero en algunos pacientes, aquí representada en rojo, se ve más prominente, lo cual hace que en movimientos de flexión, incluso sin rotación, se ocurra un conflicto con el consiguiente daño, pero en general no hay tanta afectación del cartílago o del labrum, ya que es un impacto principalmente extraarticular. Ya entendimos entonces que el pinzamiento o choque femoroacetabular es un problema eminentemente mecánico de la cadera debido a una alteración en la forma o del fémur o de la concavidad pélvica llamada acetábulo. En ese sentido, entonces, cualquier enfermedad que altere la forma de alguna de estas dos estructuras y no les permita ser, digamos, compatibles, puede generar un pinzamiento o choque femoroacetabular. Es por ello que secuelas de enfermedades en la infancia, como la enfermedad de Perthes, que deforma la cadera,
fracturas previas que no cicatrizaron adecuadamente, o secuelas de infecciones o enfermedades tumorales benignas como la exostosis múltiple pueden llevar al pinzamiento femoroacetabular en la cadera. En aquellos casos donde no es clara ninguna de estas causas como antecedente para el pinzamiento femoroacetabular, se ha teorizado que la alteración en las cargas que se producen en la zona donde la cadera crece, que se llama fisis, producen que no se forme una cadera completamente esférica y por tanto en la adultez se empiecen a presentar síntomas. Ello también depende de la actividad que realice la persona que presenta la deformidad. Los pacientes que presentan conflicto biomecánico en la cadera debido a choque o pinzamiento femoroacetabular se quejan principalmente de dolor en la ingle, que es la parte de adelante de la cadera, cuando realizan actividades de flexión, es decir, cuando llevan la rodilla hacia el pecho, o cuando hacen rotaciones, por ejemplo, cuando deben entrar o salir de un vehículo, cuando deben entrar o salir de una bañera en el baño, o cuando hacen posición de carrizo, que es cruzar una pierna sobre la otra. También refieren dolor cuando se sientan en sillas bajitas, cuando están por mucho tiempo sentados en la misma posición o cuando luego de estar sentados por mucho tiempo se intentan poner de pie. Hay otros síntomas que son atípicos, como dolor en la parte de atrás de la cadera o dolor lateral, o un dolor que no se presenta todos los días o con las mismas actividades. Sin embargo, lo más común es que los pacientes presenten dolor eminentemente inguinal con las actividades que mencioné inicialmente. Adicionalmente, algunos pacientes refieren, además del dolor, la presentación de una limitación en la rotación de la cadera. Esto se debe a la deformidad en el fémur o a veces también a la deformidad en la pelvis, lo cual limita el movimiento de la articulación y afecta al paciente para el desarrollo de sus actividades de la vida diaria. Esto también es un factor a tener en cuenta en el momento de decidir el tratamiento más adecuado para cada paciente. Cuando un paciente asiste a la consulta médica de cadera con los síntomas ya mencionados, el enfoque diagnóstico se inicia con un examen físico completo donde evaluamos algunas maniobras y movimientos de la cadera que en general en los pacientes con pinzamiento choque femoroacetabular están limitados o producen dolor. Además, se hace un estudio de radiografía simple en diferentes ángulos para ver todas las áreas de la cadera y definir si existe o no la deformidad. Se toman algunas medidas y, si es necesario, se complementa este estudio con tomografía o con resonancia magnética para definir el estado del cartílago y del labrum que se afectan directamente en el pinzamiento femoroacetabular, como ya lo mencionamos. Es fundamental entender que un reporte de radiografía o un reporte de resonancia o de tomografía que indique la presencia de deformidades de la cadera compatibles con pinzamiento femoroacetabular no significa en ningún caso que ese paciente tenga el síndrome. Para poder definir si un paciente tiene pinzamiento femoroacetabular, se debe hacer un examen físico completo, una historia clínica por una persona que se dedique a ortopedia y traumatología y determine si esos síntomas coinciden con los hallazgos de las imágenes, ya que en muchos casos a mi consulta llegan pacientes con alteraciones en la radiografía o en la resonancia y el dolor se debe a algo distinto a esos hallazgos. Por tanto, tratar lo que se encuentra en la radiografía o en la resonancia sería una estrategia inadecuada, ya que no produciría los resultados deseados y no afectaría positivamente la calidad de vida del paciente. Entre los diagnósticos que más he encontrado simulando o confundiendo con respecto a si hay o no pinzamiento femoroacetabular son enfermedades inflamatorias sistémicas, pacientes que presentan tendinitis que son por fuera de la cadera, por lo tanto podrían doler en un sitio cercano pero no debido a un conflicto mecánico dentro de la cadera, y algunas otras enfermedades que se producen en la columna y presentan dolor irradiado en la cadera. Entonces es muy importante poder definir si hay una asociación entre la imagen, las manifestaciones clínicas y si existe la posibilidad de un diagnóstico alterno que explique estos síntomas. No todos los pacientes que presentan alteraciones en las imágenes o presentan alteraciones en la resonancia van a presentar síntomas. Según algunos estudios se calcula que un porcentaje importante, cercano al 50 o 60% de los pacientes pueden presentar alguna ruptura labral
o un porcentaje importante como un 15 a 20% de los pacientes pueden tener hallazgos en las radiografías que son compatibles con morfología de pinzamiento sin que tengan el síndrome. Es muy importante entender entonces que no solamente tenemos que evaluar la forma de la cadera, sino quién tiene esa forma de la cadera, porque por ejemplo no es lo mismo si una persona que tiene una deformidad leve hace ballet, que exige la cadera de manera importante y por tanto puede favorecer más fácil un pinzamiento, a una persona que tenga una deformidad moderada o severa pero que sea una persona sedentaria. Esa persona podría no presentar síntomas nunca. Entonces el tratamiento o el enfoque del problema no se define por qué tanta deformidad exista, sino por la relación entre la deformidad que se presenta, los síntomas y la actividad que desarrolla la persona. Una vez se define que el paciente efectivamente tiene un dolor en la cadera que se origina por un conflicto mecánico debido a un pinzamiento o choque femoroacetabular, es importante empezar con medidas no quirúrgicas siempre. Ellas incluyen cambios en la actividad, modificaciones del estilo de vida, reducción de peso, educar al paciente en evitar los movimientos que generan ese conflicto mecánico y en algunos casos donde hay alteraciones que se pueden mejorar con terapia física. La terapia física ha demostrado una gran efectividad para controlar los síntomas y evitar que el paciente requiera una intervención quirúrgica. Aquellos pacientes con dolor y limitación a la movilidad, que tienen una alteración estructural objetiva en las imágenes, que además tienen o no una lesión del labro ni el cartílago que es leve, y en quienes han fallado medidas no quirúrgicas para tratar el problema, se puede pensar en una cirugía para corrección del pinzamiento femoroacetabular siempre y cuando no haya una artrosis avanzada de la articulación, en cuyo caso se requeriría un reemplazo articular. Tanto la cirugía abierta como la cirugía mínimamente invasiva tienen resultados comparables en cuanto a efectividad. Sin embargo, se diferencian en el tiempo de recuperación, que es mayor en la cirugía abierta, y en las complicaciones, que son mayores y más frecuentes también en la cirugía abierta. Hay casos en los cuales, debido a la magnitud de la deformidad, la cirugía abierta es necesaria, pero debido a las técnicas modernas de cirugía mínimamente invasiva y al desarrollo y el conocimiento que se tiene sobre el pinzamiento femoroacetabular, la artroscopia es útil en la mayoría de los pacientes y resuelve el problema de manera efectiva. Con respecto a la cirugía artroscópica, se realizan 3 incisiones o 2 incisiones en muchos casos en la piel, por donde se ingresan instrumentos y una cámara para visualizar en una pantalla. La deformidad, que ya revisamos en secciones previas, es corregida mediante el uso de fresas quirúrgicas especiales para remover hueso de manera segura, lo cual permitiría entonces que la articulación funcione de manera correcta sin ningún tipo de conflicto. En los pacientes en los que haya ruptura labral asociada, se puede hacer una reparación también por vía mínimamente invasiva con tornillos miniatura, que son de aproximadamente 1.9 a 2.9 milímetros y tienen unos hilos en uno de los extremos que sirven para amarrar el labrum en su sitio adecuado. En general solo se usan 1 o 2 suturas con las técnicas modernas. Este es un ejemplo de un paciente joven, deportista, con una deformidad tipo CAM, como pueden ver en la radiografía, que fue llevado a cirugía por falla de las medidas no quirúrgicas y por todos los criterios ya mencionados. Aquí se puede ver una imagen de una cirugía real artroscópica, donde se está haciendo una corrección del hueso extra y al final se logra un resultado donde esa prominencia que ustedes ven ahí en el video es corregida para dar una imagen de una cintura por debajo de la esfera que evite el conflicto femoroacetabular. Y este es el resultado postoperatorio, donde se ve que ya la cadera tiene una forma mucho más simétrica y tiene una cintura debajo de la esfera que le permite una movilidad sin conflicto mecánico. Este es otro caso de una paciente joven también que presentó una ruptura del labrum. Esta paciente fue llevada a cirugía debido a falla de medidas conservadoras por muchos meses, y aquí se puede observar en la parte superior donde aparece la flecha cómo ya se hizo una corrección con fresa quirúrgica
de la prominencia ósea tipo pincer, y cuando llegamos al labro en la parte anterior, donde en la resonancia se veía la ruptura, se observa este orificio por donde el probador puede pasar y corresponde a una ruptura de esta estructura que ya revisamos, que es el labro. En la parte interna se puede ver adecuadamente cómo el cartílago está en buenas condiciones debido a que la paciente es joven y no tenía artrosis, por lo tanto es una muy buena indicación para este procedimiento. No hay desprendimiento de este cartílago y entonces la paciente se lleva a cirugía para una corrección de esa ruptura con estas anclas que se vieron en la reconstrucción tridimensional previamente ilustrada, y aquí ya en un caso real donde ya el labrum otra vez está anclado al hueso y no tiene inestabilidad que produzca dolor. Si el diagnóstico es acertado, si se descartan otras causas de un dolor similar al del pinzamiento femoroacetabular, si el paciente es llevado por un camino de tratamiento no quirúrgico adecuado y si se realiza una cirugía correcta por una persona que tenga el entrenamiento en la corrección de este tipo de deformidades, la posibilidad en cuanto al control del dolor y el futuro de la cadera es realmente buena en la mayoría de estudios que se han reportado en el mundo. Esperamos entonces que este video haya sido suficientemente didáctico para entender a qué se refiere el pinzamiento femoroacetabular y pueda dar algunas luces para entender mejor su problema de salud. Muchas gracias.